Soy el padre Pablo Di Césare del Monasterio del Puello, España. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Vamos a hablar, queridos hermanos, hoy sobre la presencia del demonio en nuestra vida espiritual, en la vida y en la misión de la Iglesia. Es un tema que no es tratado frecuentemente. ¿Y por qué o para qué hablar de este tema? San Juan Pablo II decía: para aclarar la recta fe de la Iglesia frente a aquellos que la alteran, por un lado, exagerando la importancia del diablo, o, segundo lugar, de quienes niegan o minimizan su poder maligno. El influjo, continúa el Santo Padre, del espíritu maligno puede ocultarse de forma más profunda y eficaz. Pasar inadvertido corresponde a sus intereses. La habilidad de Satanás en el mundo es la de inducir a los hombres a negar su existencia en nombre del racionalismo y de cualquier otro sistema de pensamiento que busca todas las escapatorias con tal de no admitir la obra del diablo. De Juan Pablo II, del 13 de agosto de 1986. ¿Quién es el demonio? Sabemos que el demonio y sus ángeles son aquellas criaturas criadas por Dios, buenas y espirituales, libres, que se rebelaron contra Dios, con un radical e irrevocable rechazo a Dios y a su reino, usurpando sus derechos soberanos y tratando de trastornar la economía de la salvación y el ordenamiento mismo de toda la creación. Veamos ahora Jesús y el demonio. El actuar en la vida terrena de Jesús es entendido y narrado por los evangelistas como una infatigable e ininterrumpida lucha contra la esencia del mal, que delante de él se despierta en cierto modo prepotente, y una siempre nueva victoria sobre él. Siempre Cristo vence, siempre Cristo venció. Y su victoria final se dio paradójicamente cuando parecía Cristo vencido por el enemigo en la cruz. Pero, como sabemos, el Padre lo resucitó al tercer día de entre los muertos. En la carta a los Hebreos leemos que Cristo se ha hecho partícipe de la humanidad hasta la cruz. Dice: para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a aquellos que estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Esta es la gran certeza de la fe cristiana. El príncipe de este mundo está ya juzgado, dice San Juan en el capítulo 16 de su Evangelio. Y en su primera carta, la primera carta de Juan 3, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Así pues, Cristo crucificado y resucitado se ha revelado como el más fuerte, que ha vencido al hombre fuerte, el diablo, y lo ha destronado. De esa victoria de Cristo sobre el diablo participa la Iglesia, es decir, nosotros. Cristo, en efecto, ha dado a sus discípulos, a los sacerdotes, el poder de arrojar los demonios. La Iglesia ejercita tal poder victorioso mediante la fe en Cristo y la oración, que en casos específicos puede asumir la forma del exorcismo.
Está el demonio presente desde el inicio de su preparación para el ministerio público, con sus tentaciones en el desierto. Cuando Jesús se retira al desierto a orar, allí el demonio lo tienta. Y Cristo lo venció, dice, y se retiró hasta el momento oportuno, es decir, hasta el momento de la cruz. El mismo Cristo, cuando responde al pedido de los apóstoles, Maestro, enséñanos a rezar, les enseña el Padre Nuestro. Y allí les enseña, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Nosotros decimos del mal, pero es del malo. Él mismo manifiesta haber tenido tentaciones del demonio. Así se lo manifiesta a los discípulos. Lo leemos en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Le dice a los discípulos, vosotros, los discípulos, sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Y el autor de la carta a los Hebreos 4:15 dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Y patético es el caso del Evangelio de hoy, que hemos escuchado. Entrando Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, había un demonio inmundo que había poseído a un hombre. Y el demonio le dice, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Bajo esta amenaza, descubre a qué has venido, a perdernos, le dice el demonio. Bajo esta amenaza descubre su propia temporalidad, sabe que desde que el Verbo se hizo carne, para esto apareció, dice San Juan en su primera carta, para esto se encarnó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Él sabe, el diablo sabe que le queda poco tiempo y de ahí su impotencia. Y sin embargo procura disimular ejerciendo su poder hasta el último momento, como leemos en el Evangelio, agitándole violentamente al hombre que estaba poseído, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Cállate y sal de él. Tuvo que abandonar aquel cuerpo. Y entonces es ahí donde el diablo confiesa su propia debilidad, pues ante una sola palabra de Cristo, cállate, sal de él, ellos le obedecen. Este es el paralelo del evangelio que nosotros hemos leído en Lucas. Este es de Marcos. Por tanto, debemos permanecer ante los temores, ante las acechanzas, las vejaciones del demonio. Debemos permanecer siempre unidos a Dios, que es sumo amor y santidad, cuya providencia sapiente y fuerte sabe conducir nuestra existencia a la victoria sobre el príncipe de las tinieblas, cuya potencia no es infinita, la del demonio. La de Dios sí es infinita. Y nosotros, unidos a Dios, de algún modo nos hacemos omnipotentes. Él es solo una criatura, con los límites de la criatura. Subordinada al querer y al dominio de Dios, no puede hacer más de lo que Dios le permita y lo que nosotros libremente le permitamos. Él no puede obstaculizar la edificación del reino de Dios, no puede impedir la obra de nuestra santificación. Él no puede impedir que el reino de Dios llegue a su plenitud. Al final, la plena actuación de la justicia y del amor del Padre hacia las criaturas eternamente predestinadas en el Hijo, en el Verbo, en Jesucristo, alcanzarán. La obra de Dios no puede quedar truncada por el demonio. Comprendemos así por qué Jesús, en el Padre Nuestro, que es la plegaria del reino de Dios, venga a nosotros tu reino, recordándonos nuestra condición de que estamos expuestos a las insignias del mal, del malo, nos enseña a decir, líbranos del malo, del maligno. Por eso termino con esta oración. Haz, oh Señor, que no cedamos ante la infidelidad
a la cual nos seduce aquel que ha sido infiel desde el comienzo. Esta gracia la pedimos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, quien por su obediencia al Padre aplastó y aplasta la cabeza de la serpiente infernal.